Bueno, recordamos que esta ponencia compite para el premio, al mejor premio de ponencia estudiantil. ¿Ok? Vamos entonces a recibir a Aymari Torres, quien presentará su ponencia sobre caracterización geofísica de manantiales geotermales de tipo travertino en los Pilancones, Estado Falcón, Venezuela. Adelante. Okay. Bueno, primeramente, buenos días. Muchísimas gracias por asistir a los que están acá en presencial y también a los que están conectados vía online. Creo que no hubo persona más idónea para hacer la presentación que mi tutor de tesis, porque sí, de hecho, este se trata de un avance de las primeras aproximaciones de mi trabajo de grado. Bajo la tutoría del profesor Crisanto Silva y el profesor Ilish García, y la participación directa del profesor José Baena y de Osmar Zambrano, perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, mejor conocido como INAMED. Siguiente, por favor. Tengo la dicha de comenzar esta presentación con una cita del profesor Urbani, una de las personas que estamos homenajeando hoy en día en este congreso. Y la cita es la siguiente: en Venezuela, el uso que se le ha dado a las fuentes termales es el medicinal y el turístico, aunque de forma empírica, sin control médico apropiado de los pacientes y sin instalaciones adaptadas a tales fines. Urbani, 1991. Y es que aquí es precisamente donde radica la importancia de esta investigación. A partir de toda la bibliografía que he tenido la oportunidad de consultar para realizar este trabajo, tenemos aproximadamente 364 manifestaciones geotermales a lo largo de Venezuela, y una gran cantidad de ellas concentradas en el estado Falcón, y aún así no tenemos un control apropiado para ellas, en términos turísticos, en términos energéticos, a excepción de algunos casos particulares como el de las trincheras en el estado Carabobo. La zona de estudio de esta investigación se centró en los Pilancones ubicados en el estado Falcón, cerca de los caseríos de Paso de Coro y La Cuiva, como son conocidos en algunos mapas. Se trata de una zona casi desértica, con muy escasa vegetación y que está muy cerca a uno de los caudales del río Mitare. Acá, en la primera imagen, que está marcada con la A, pueden observar directamente la zona de estudio. Se ubican dos conos de travertinos, uno con mayor extensión que el otro. Gracias. Esta. Ok. Acá tenemos uno de los conos de travertino en donde se centró la investigación. Se trata de un cono que tiene una extensión aproximada de 150 por 80 metros. Y un segundo cono más pequeño que tiene una extensión aproximada de 50 por 40 metros. Acá, en la zona derecha de la presentación, se observan fotografías tomadas en campo durante el mes de febrero, el mes pasado, y aquí vemos una breve descripción de lo que es la geología de la zona. Podemos observar al final la Sierra de San Luis, luego vemos acá las lutitas de la formación Pecaya. En la imagen número D, una figura un poco más ampliada. Esta fotografía fue tomada en uno de los canales del río Mitare que tuvimos que atravesar para poder llegar a la zona de estudio. Acá vemos las areniscas del miembro San Juan de la formación Pecaya y una pequeña ampliación aquí de los que son los conos de travertino. Este que se ve acá es el cono de travertino más pequeño, y este que vemos acá pues es otra foto del cono de travertino grande. A estos conos, siguiendo la bibliografía y la denominación que le dio el profesor Urbani, tenemos para el cono grande, se llaman los Pilancones 1 o FA1, y el cono pequeño, Pilancones 2 o FA2. Brevemente y de manera resumida, la metodología seguida para esta investigación fue una recopilación exhaustiva de la información bibliográfica. Como comenté, uno de los pioneros en la geotermia acá en Venezuela es el profesor Franco Urbani. Por tanto, muchísima de la bibliografía utilizada es gracias a él. También uno de los trabajos súper importantes en esta investigación fueron la tesis realizada por Hernández y Sánchez en el año 2004. Tenemos también una salida de campo que realizamos, como comenté hace unos minutos, durante el mes de febrero, y en donde realizamos la adquisición de datos geofísicos y muestras geológicas. Acá me complace informar que este es uno de los primeros estudios geofísicos pioneros realizados en fuentes termales en el estado Falcón, y uno de los pocos realizados en Venezuela, exceptuando el caso de las fuentes termales del Pilar, por el estado Sucre.
También tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento geológico de la zona y recoger muestras del travertino y de la geología presente. Posterior a la salida de campo, nos enfrascamos en la generación de tablas de datos, mapas pertinentes, una posterior integración de datos geológicos y geofísicos y un análisis de resultados. Preliminar, entendiendo que estas son las primeras fases del trabajo, ¿no? Acá, en la parte derecha, vemos un mapa esquemático de lo que fue el trabajo de campo. Para el cono grande de los Pilanconos 1, hicimos 2 tomografías eléctricas, debido a que este fue el método geofísico que logramos aplicar. Trabajamos con el arreglo dipolo-dipolo. Para la primera tomografía, esta que se ve denotada en color rojo, tuvimos una extensión de 300 metros de longitud con un estacado de 20 metros y logramos una profundidad aproximada de 80 metros. La segunda tomografía que realizamos fue de 200 metros. Acá las flechas indican la dirección que seguimos para hacer la adquisición, ¿no? La línea verde, una tomografía de 200 metros, igualmente 20 metros de estacado. Y acá, en la línea de color morado, fue la que realizamos en los Pilancones 2, una tomografía igualmente de 200 metros de longitud con un estacado de 20 metros. Cada uno de los puntos azules que se ven en los conos de travertino representan emanaciones geotermales. Para los Pilancones 1, logramos tomar muestras de parámetros físico-químicos para cada una de las manifestaciones que están cartografiadas, incluyendo muestras de temperatura superficial. Sin embargo, para la emanación del cono pequeño y única emanación que presenta el cono, no fue posible tomar químicos porque la sonda en ese momento dejó de dar la lectura. Seguimos, por favor. Ok, acá se muestran unos resultados aproximados de las tomografías que logramos realizar. Podemos observar acá que los valores de resistividades son bastante bajos en todas las tomografías. De hecho, vamos en valores que van desde 1 ohmiometros hasta lo máximo que podemos observar en esta de 638 ohmiometros. Y acá es importante destacar que cuando estamos trabajando con resistividades hay muchos factores que intervienen en estos valores, empezando por la salinidad, la saturación de las aguas, la porosidad, la permeabilidad, además de los materiales que están involucrados. ¿Qué sucede en esta zona? Se trata de una zona altamente saturada. Además, estamos trabajando con un campo geotermal, y acá hay que entender que cuando las temperaturas de las aguas aumentan, esta tiene mayor tendencia a disolver las sales disueltas en las rocas, por tanto, aumentar la conductividad y disminuir las resistividades. Es por eso que de entrada esperábamos tener valores de resistividades bajos en los perfiles realizados. Acá no logramos llegar a las profundidades que esperábamos. Como comenté, para la tomografía más larga de 300 metros alcanzamos una profundidad aproximada de 85 metros. Y para las otras 2 tomografías, profundidades de 49.8, aproximadamente 50 metros de profundidad. Nosotros esperábamos poder llegar al basamento igniometamórfico e identificar la fuente de calor, pero, como les comento, no fue posible. Acá, consideraciones importantes. En estos recuadros negros que se observan acá, coinciden con zonas que estaban altamente saturadas. De hecho, de manera coloquial, estamos trabajando en una piscina de agua. Probablemente, si hiciéramos alguna perforación, lo que encontraríamos sería muchísima agua subterránea allí. Y de hecho, estos valores que observamos acá son valores de resistividades sumamente bajos. Estamos hablando de 4.4 ohmiosmetros aproximadamente. Importante y llamativo son estos valores que tenemos en las zonas bajas de la segunda tomografía de los Pilancones. Bueno, dejó de marcar. Las zonas que están identificadas con las flechas, tanto en la segunda tomografía de los Pilancones 1, como en la única tomografía realizada en Pilancones 2. Acá vemos un aumento de los valores de resistividades, tanto acá como acá, que estamos asociando al inicio o al tope de las cavidades kársticas, entendiendo que estamos trabajando pues con un cono de travertino, ¿no?
Acá en la parte B de la figura observamos un histograma de temperatura de cada una de los valores que se tomaron con la sonda multiparamétrica en las emanaciones. Nosotros logramos recolectar valores de temperatura superficial de 31 emanaciones. Acá, importante acotar que no son todas las emanaciones que están en el cono de travertino. Hubieron muchas más que no pudimos tomar los valores con la sonda multiparamétrica porque la profundidad que ellas tenían pues era pequeña. Aquí destacamos entonces que la máxima temperatura fue de 36,14 y la mínima de 25,71 para un promedio de 31,24 grados centígrados, ¿no? Y acá vemos cómo es la distribución de esas temperaturas superficiales a lo largo de todo el cono. Acá algo llamativo es que teníamos emanaciones que estaban una al lado de la otra, muy cercanas, con diferentes características visibles y con temperaturas muy diferentes. Podíamos tener una emanación con 28 grados y luego una emanación con 34 grados. Bueno, ya para dar las primeras conclusiones, acá mostramos el mapa donde se observan las manifestaciones geotermales a lo largo del estado Falcón. Y podemos decir que ahora tenemos 2 manifestaciones geotérmicas de tipo travertino en el estado Falcón con aplicaciones de métodos geofísicos, concretamente métodos eléctricos, de donde destacan 3 tomografías eléctricas resistivas con arreglo dipolo-dipolo y un alcance en profundidad aproximado entre 50 y 85 metros, en donde logramos observar materiales diferenciados que pueden estar asociados a los descritos a la geología local. Adicionalmente, de esas 2 manifestaciones geotérmicas tenemos 31 emanaciones termales con análisis de temperatura y parámetros físico-químicos, y una temperatura de cambio variable de 31,24 grados centígrados para los pilancones 1. Y lo más importante acá, 0 programas controlados de preservación y o aprovechamiento medicinal, turístico o energético de manifestaciones geotérmicas en el estado Falcón. Y es aquí hacia donde apunta la importancia de esta investigación y hacia donde yo quiero llevar las recomendaciones. Tenemos muchísimas manifestaciones geotermales en el estado Falcón, muy llamativas, empezando por los pilancones, y tenemos la necesidad de seguir investigando estas manifestaciones geotermales, seguir aplicando métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos para lograr hacer algún aprovechamiento de estas fuentes geotermales, bien sea como energía de baja entalpía o como turístico o medicinal. Ya con esto simplemente me queda agradecer a todas las instituciones y personas particulares que han hecho posible esta investigación debido a su aporte y su apoyo directo, empezando por la Gobernación del Estado Miranda, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ESRI de Venezuela, ALUM USB, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el Colegio Moral y Luces y la Asociación de Padres de la institución, y los capítulos estudiantiles de la SEC, la APG y Geolatinas en la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Quiero agregar también, bueno, que Aymari Torres fue y Douglaime, que fue su compañera de tesis en el Río Mitare, organizaron fueron a cada institución pidiendo financiamiento y bueno, lograron que la salida fuera realizada. Es un esfuerzo impresionante para estos tiempos. Bueno, si tienen alguna pregunta, un par de preguntas, por ahí están los estudiantes antiguos antiguos por la validez de los trabajos, Noel Mariño y José Antonio Rodríguez en línea. Adelante. ¿Del público? ¿Ok? No, tengo una pregunta, Crisanto, rapidita. Sí, Noel Mariño. Pregunta, sí, más que pregunta, es una felicitación. En estos tiempos de ausencia de financiamiento y querer la geotermia, es una maravilla. Te felicito, mija. Para adelante. Muchas gracias, profesor Mariño. Buenos días otra vez. Mira, excelente, Mari, te felicito por todo el esfuerzo porque yo sabía de todo lo que estaban haciendo para poder ir a hacer esta salida, y a las dos, tanto a ti como a Douglaime, la felicito por todo el esfuerzo que hicieron para que se pudiera lograr.
Ahorita tú comentabas de que les llamaba la atención que tuviesen en algunos sitios unas mediciones con una temperatura alta y pasaban un poco y conseguían con una temperatura totalmente distinta. Entonces, ¿qué creen ustedes que pudiera estar pasando allí? Y la otra es, ¿cómo ven ustedes estas relaciones de temperatura con las anteriores medidas cuando Franco estuvo haciendo todos los trabajos? ¿Qué relación se ha mantenido en algunos sitios? ¿Ha variado? Acuérdense que Franco hizo estos trabajos hace mucho tiempo y actualmente, ¿cómo sería esa variabilidad? Primero, gracias, profe, por las felicitaciones y por la pregunta. Y de hecho, mi interpretación, o las primeras aproximaciones, es que las temperaturas, o las diferencias de temperaturas que están en cada una de las emanaciones, a pesar de lo próximo, se debe a que, ¿puedes adelante un poquito, por favor? Un poquito. Ahí, ¿ve? Ahí se observan claramente que tenemos dos manifestaciones, una al lado de la otra, y miren las diferencias superficiales que se pueden observar, nada más viendo el color, ya se observan diferencias, y las temperaturas eran importantes. Acá la figura del medio era una de las más calientes, una temperatura de 36 aproximadamente, y la otra teníamos una temperatura de 28. Las aproximaciones es que estamos trabajando con un sistema kárstico, ¿ok? Entonces puede que debajo del travertino tengamos sistemas de cuevas, básicamente, que cada uno está separado y por tanto cada uno tiene diferentes características. Ahora, en cuanto a el mantenimiento de las temperaturas, las que tomó el profesor Franco Urbani se mantienen relativamente estables. Ahora, estos no son los primeros trabajos que se realizaron en los pilancones. Se realizaron trabajos desde hace 150 años aproximadamente, tenemos datos en la bibliografía, y acá sí han habido cambios en las temperaturas. De hecho, el profesor Franco Urbani, él propone que estos cambios en las temperaturas se deben a que anteriormente en la Sierra de San Luis, que es el sistema de infiltración que surte a todas estas manifestaciones, anteriormente teníamos una mucha mayor densidad. Y teníamos un gradiente hidráulico mucho mayor también, teníamos más caudal. Ahora eso ha disminuido muchísimo. Ya la Sierra de San Luis, en la parte que está hacia los pilancones, ha sufrido una cierta desertificación y el sistema hidrológico que está allí ha disminuido también. Y aproximadamente a lo largo de estos 150 años donde tenemos datos de temperaturas en los pilancones, ha habido una disminución de aproximadamente 20 grados. Que se podría deber al sistema de enfriamiento convectivo que está en el esquema hidrológico, pues. Canteras y mármoles. Ahí donde está la cuta ahí. Hola, Ernesto García, de Canteras y Mármoles. ¿Se ha estudiado la posibilidad de utilización como roca ornamental de esto? ¿O hay alguna posibilidad de utilización como roca ornamental? Hasta donde tengo conocimiento, bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Felicidades por la ponencia. Gracias. Hasta donde tengo conocimiento no se ha hecho ningún estudio para estudiar la viabilidad, valga la redundancia, de la aplicación como de manera ornamental. Y la verdad, de manera personal, no sea prudente. De hecho, estamos incentivando más bien que la zona sea protegida, ¿ok? Porque tiene una alta importancia turística. De hecho, muy cercano a la zona tenemos caseríos y logramos hablar con las personas. De hecho, ellos nos ayudaron a llegar y ellos nos comentan que evidentemente cuando la actividad turística era muchísimo mayor en el área, ellos estaban mejor porque eso también era un ingreso para ellos. Y se trata de una de las manifestaciones más grandes en Venezuela y más bonitas, más intensas, más llamativas. Y de hecho el llamado es a la preservación más que a la explotación de esa manera. Gracias por tu presentación y bueno, con esta presentación damos fin a esta grata jornada de Geología del Cuaternario. Tenemos otra presentación en la otra sala, en el Salón Subaga, sobre geotermia del Estado Falcón, y está la exposición de Johnny Casas para cerrar. Nosotros los invitamos a movernos hacia allá, ¿verdad? Y luego venimos hacia acá otra vez con la charla de Bauxita en Venezuela, por Noel Mariño. Los esperamos aquí.